Buenas tardes para todos los estudiantes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a mirar nuestra clase de español de ciclo 3, fase 3. Vamos a empezar pues con nuestro problema y subproblema. Entonces recordemos que nuestro problema pues nos habla de Jorge, que vive en una pequeña comunidad y que debido a una producción agroindustrial que llegó a la comunidad se empezaron a contaminar lo que son los sembrados, el río, debido al uso de fertilizantes, químicos. Entonces todo eso ha generado contaminación en la comunidad. Entonces Jorge busca darle como una solución a esta problemática. Entonces dice que Jorge busca la mejor vía para poder entablar diálogos con las diferentes entidades que apoyan la economía local por medio de diferentes herramientas comunicativas como la redacción de documentos tipo carta y el uso adecuado de signos de puntuación. Acompáñanos en esta fase a conocer algunos elementos que pueden ayudar a Jorge a mejorar sus habilidades comunicativas en la oralidad y la escritura. Entonces, recordemos que en el paso de estas tres fases hemos estado ayudando a Jorge. En la primera fase estuvimos ayudándolo por medio de las anécdotas, las leyendas, por medio de la oralidad, a que se conociera cómo era antes el territorio de la comunidad. En nuestra segunda semana estuvimos mirando todo lo que es el uso de la mayúscula, cuándo se la debe usar y también dónde debemos utilizar las tildes, ¿no? Entonces en las palabras agudas, graves y esdrújulas. Y también conocimos algunos tipos de textos. Entonces el día de hoy vamos a seguir también con las normas ortográficas. Entonces vamos a saber cómo escribir ciertas palabras. Entonces vamos a iniciar con nuestra temática. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que en el caso de Jorge necesita enviar una carta en la cual pues se hable acerca de toda la problemática que hay en el municipio. Entonces para esa partecita tenemos que conocer los elementos de la comunicación. Entonces nosotros tenemos que entre los elementos de la comunicación están el mensaje, que lo encontramos aquí, que el código, el canal, por acá tenemos al emisor y el receptor. Entonces el emisor siempre va a ser el que envía el mensaje. El receptor va a ser la persona que va a recibir el mensaje. En el caso de Jorge, como Jorge es el que va a enviar la carta, entonces Jorge es el emisor. Y en el caso pues de la alcaldía o de los entes gubernamentales que sea necesario enviarles la carta, ellos son los receptores porque son quienes van a recibir la carta. Ahora sí, el código. Entonces aquí vamos a mirar que el sistema empleado va a ser la carta, entonces se va a escribir de qué trata, qué es lo que necesita. Eso en el caso de la carta, por ejemplo, cuando estamos hablando, entonces el código viene siendo pues el diálogo. Ahora sí, el canal por el cual voy a transmitir mi mensaje. Entonces, en el caso de ahorita de lo que yo estoy haciendo con ustedes, mi forma de transmitirles el mensaje es por medio de YouTube. Entonces, YouTube es el canal que a mí me permite enviarles a ustedes el mensaje. En el caso de Jorge, el modo de enviarles o transmitirles el mensaje va a ser la carta, ¿no? Entonces, él la escribe en una hojita, la envía por correo y llega al lugar. Entonces ahí vamos a encontrar pues las partes de la comunicación y por último tenemos el contexto, que es la situación, el lugar en donde se encuentra, cómo se desarrollan los hechos. Entonces a eso se refiere el contexto. El contexto siempre hace referencia al lugar de los hechos. Entonces recordemos que tenemos al emisor quien envía el mensaje, receptor quien lo recibe, el código que es la forma en como yo voy a enviarlo, si es de forma oral, escrita, el canal que es por el cual yo voy a enviar mi mensaje, si va a ser por medio de internet, si va a ser por televisión, por radio o por medio oral, y el contexto que es el lugar donde se van a desarrollar los hechos. Teniendo en cuenta eso, vamos a pasar entonces ahora sí a la parte de la carta. Entonces dice que Jorge tiene la necesidad de escribir una carta
que exprese algunas inconformidades y preocupaciones con respecto a la situación con la multinacional. En esta parte revisaremos algunas pautas para escribir diferentes tipos de cartas. Entonces aquí nos habla que existen diferentes tipos de cartas. Entonces está la carta formal, en la cual nosotros siempre le escribimos a las empresas, a las alcaldías o a los hospitales, donde decimos señores, por ejemplo, señores en Sanar, solicito de manera cordial, se me revise tal documento. Entonces esa es una forma formal, ¿no?, de enviar una carta. Entonces tiene un modo específico, tiene unos pasos específicos. La informal es la que nosotros le enviamos a algún familiar, una pareja, un amigo. Entonces en esas cartas informales, por ejemplo, no hay un paso a seguir y tampoco no hay un protocolo, ¿no?, de lo que ustedes deben decir o cómo deben expresarse. En cambio en la formal sí hay que tener hay que saludar al inicio, despedirse, pedir de forma, pedir por favor que le realicen. Entonces ahí miramos la diferencia entre estas dos. Entonces dice, ¿cómo escribo una carta? Ahora revisaremos algunas pautas para escribir una carta de manera adecuada. Usualmente una carta se compone de 4 partes. Entonces la carta se compone del encabezado, donde se va a colocar el lugar y la fecha de donde nosotros estamos. Entonces en mi caso yo le voy a colocar Cumbal, Nariño, fecha. Entonces la fecha de hoy, 19 de diciembre del 2022. Destinatario, la persona a quien va dirigida la carta. Entonces ahí colocamos el nombre del destinatario, el cuerpo de la carta, que ahí nosotros vamos a empezar a describir qué es lo que queremos decir. Y la despedida, ¿no? Entonces en la que dice cordialmente, muchas gracias por su atención. Firmamos, ahí va nuestro nombre. Y postdata si se quiere agregar como una nota extra, ¿no? Eso es como una nota extra a lo que ya habíamos mandado en el cuerpo de la carta. Entonces por acá tenemos también algunas pautas a tener en cuenta en los temas ortográficos. Entonces tenemos los signos en los cuales está la coma, el punto y coma, 2 puntos y el punto. Entonces esto es lo que buscan, es que se separen las oraciones de otras y se genere una pausa cuando nosotros estamos leyendo o hablando. Las de entonación. Entonces en las de entonación están las interrogativas y las exclamativas. Entonces nosotros vamos a mirar que siempre que hay una pregunta nos dice, por ejemplo, ¿cuánto es 6 por 7? Entonces uno para hacerle entender a otra persona que es una pregunta, entona más la voz, ¿no? Lo mismo con las exclamativas, cuando nosotros queremos decir, wow, qué lindo lugar. Entonces entonamos más la palabra, las exageramos más la entonación. La de distribución, en la que encontramos la raya, el guión, el paréntesis o las comillas, que son como para organizar una idea o como se dice, enmarcar una palabra respecto a las demás. Aquí tenemos otras reglas ortográficas como son el uso de la S, la C, la X y la Z. Entonces aquí dice que se escriben con C los verbos terminados en SAR. Cambian la Z por C antes de la letra E. Entonces, ejemplo de alcanzar. Por ejemplo, el verbo es alcanzar, pero se lo cambia a alcance. O gozar quedaría goce. Enlazar, enlace, y así pues sucesivamente. Entonces aquí nosotros podemos encontrar a lo largo las normas para utilizar estas reglitas.